Real Federación Galega de Fútbol. Todos unidos polo fútbol galego. Bueno, buenos días. Las cosas técnicas, la tecnología, al final, que es lo que más utilizamos como falle. Pues nada, voy a comenzar, voy a ir muy rápido. Toda la documentación que vais a ver en la pantalla os la van a entregar. Por eso hay mucha documentación. Voy a ir por encima, para que luego, cuando pase este fin de semana, la podáis trabajar. Y voy a ir a lo más concreto, ¿no? No, que me escuchan al final. Mirad, yo soy profesora de universidad, efectivamente, me dedico a la investigación. Ya habéis visto a Santiago explicando cuáles son los sistemas de CESPE, a Jesús Catón cómo las empresas investigan al máximo para que tengáis un mejor CESPE. Y nosotros lo que hacemos como profesora, en este caso como profesora de universidad, es pues pasar todas esas investigaciones, publicar artículos. Acabamos de ganar un proyecto FIFA esta semana para, validar todas las máquinas y productos que habéis visto anteriormente, y dirijo un grupo de investigación, que eso es mi trabajo en la universidad, y hemos creado pues una especie de spin-off en la cual realmente pues somos un laboratorio acreditado, como ha dicho Santiago. Nosotros cuando ya os hacen esos campos maravillosos que el presidente de la Federación de Fútbol busca dinero para la Liga para que tengáis campos. Galicia tiene muchísimos campos, ¿no? Las empresas investigan, como digo, para el mejor producto. Habéis visto la última pantalla que ha puesto Jesús Catón. Ya lo último es a ver cuánto salta el caucho del césped, ¿no? Esto ya es tecnología pura, ¿no? Y estamos hablando de unos sistemas impresionantes. Yo lo que más me gusta es escribir libros, que lo ha dicho Santiago cuando me ha presentado, ¿no? Y sobre todo escribo libros de fútbol, ¿no? Escribo libros de fútbol, de Mourinho, de Guardiola, de Cristiano Ronaldo, ¿no? Ahora saco en breve uno de Cristiano Ronaldo, lógicamente, ¿no? Porque la gente lo que siempre quiere es pegarse a los mejores, tener los mejores jugadores, tener los mejores entrenadores y tener, a lo que hemos venido hoy, los mejores campos de fútbol para alargar la vida de estos campos y para alargar la vida del fútbol, para que la gente juegue, niños, niñas, profesionales, no se produzcan lesiones. Por eso hemos visto las pruebas que antes Jesús Catón os ha enseñado, que se hacen con las pruebas para FIFA y para la norma UNE, que es lo que yo os voy a explicar un poquito. Y al final lo que queremos todos, como veis, es tener lo mejor, ¿no? Para ello, somos un laboratorio acreditado, ¿no? Nosotros cuando se termina un campo de fútbol, venimos y auditamos. No es obligatorio, las personas o administraciones o equipos de fútbol que quieren hacer bien las cosas, pues nos llaman a los laboratorios y vamos para ver si ese campo está bien puesto, si nos han engañado en el caucho, en la forma en todo lo que lleva, como habéis visto, esos protocolos y esos elementos, ¿no? Entonces nosotros vamos con muchas máquinas, que ya habéis visto, os ha puesto Jesús algunas, ¿no? Para ver el rebote de balón, ¿no? Escuchamos ese micrófono que lleva, para ver si el balón rueda mucho. A veces el otro día estuvimos en un campo que el balón rodaba 22 metros. Claro, eso es imposible, ¿no? ¿Cómo van a jugar ahí bien? Y el problema nuestro, sobre todo de la investigación, es que lo que queremos es que haya salud y que las personas, los niños, las niñas, no se lesionen, ¿no? Nosotros hace años estuvimos haciendo investigaciones sobre la masa ósea y muscular. Hay un pavimento que desarrolla más la masa ósea. Pues fijaros lo importante que es, sobre todo para las mujeres. Entonces nosotros lo que no queremos es esto. Todos los que estamos aquí, lo que queremos es el mejor campo, limpio, que esté bien mantenido. O sea, si hasta ahora, en esta primera fase, habéis visto lo importante que es y que se hace desde un equipo de arquitectos diseñar campos en buenas condiciones, buenos diseños, desde unas empresas a nivel mundial que lo que hacen es buscar lo mejor en el producto. Pero luego, ¿qué pasa con el día después? Cuando tenéis esos magníficos, como ponía en la introducción, 100 campos en la Diputación de Pontevedra, no sé, ahora mismo el censo de instalaciones de Galicia en campos de fútbol, de césped artificial, pues a lo mejor está rodando los 500 ya, ¿no? Es decir, eso hay que cuidarlo.
Y vosotros, los que estáis aquí, sois los que tenéis que tener esta visión para tenerlo mejor. Para todo esto lo que estamos hablando, de esto de es el mejor campo, yo ahora voy a entrar un poquito en lo que hacemos, cuáles son las acciones vuestras. Hacemos muchas investigaciones, cogemos a los jugadores de fútbol, como veis hay una foto de un Lisport, una foto del rebote de balón, que nosotros estamos cambiando, pero para todo esto utilizamos, para decir qué campo, qué césped es el bueno, qué es lo mejor, qué es lo que pasa con el caucho, la restitución, la absorción, hacemos muchas pruebas, que muchos de vosotros ya conoceréis en el mundo del fútbol, ¿no? Porque esto lo hacemos en equipos de primera división y en equipos regionales, juveniles, de simografías. Veis ahí un aparato, por ejemplo, de termografía para ver dónde se va a producir en un jugador las lesiones. Igual lo hacemos, ahí es el Bernabéu, cogemos la temperatura que tiene un campo de fútbol. Por ejemplo, un campo de césped artificial puede llegar a tener 68 grados de temperatura. Eso es un gran problema de lesiones, un gran problema de los trabajadores que están en ese campo. Es decir, todo esto, como veis, investigamos, ahí tenéis la temperatura que puede coger un campo, 63 grados. Si eso es para que te dé algo, en verano, como vayamos a Sevilla o vayamos a Ourense, ¿no? Que es uno de los sitios con más alta temperatura en España. Pues todo esto se investiga, se hace para al final deciros qué es lo que mejor se tiene que instalar y cómo cuidarlo, ¿no? Utilizamos muchas máquinas, ahí tenéis el Bernabéu no tiene problemas porque es césped natural, por lo tanto la temperatura no tiene que ver con el problema que os estaba comentando antes, ¿no? Utilizamos GPS, esto lo veréis mucho en el Barça. Bueno, el Barça acaba de pasar a los Wimut, ¿no? Son aparatitos que colocamos a los jugadores para ver si cuando corren por estos campos de césped artificial o natural, pues si se cansan más, si sabéis que mucha gente dice, no, es que a mí me molesta esto, parece que los gemelos, todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Lo ha dicho muy bien Jesús al final. Un campo de césped artificial es mejor que un patatal. ¿Entendéis? Siempre que las condiciones se auditen, hagamos bien el mantenimiento. Cada año deberíamos hacer auditar los campos para ver qué puntos están mejores, peores, GPS, y todo esto lo que hacemos al final es certificar campos, ¿no? Vamos a un campo, como digo, desde mi punto de vista, todas las administraciones, todos los pliegos deberían llevarlo, pero no son de obligado cumplimiento. Como pasa, por ejemplo, con las porterías, ¿no? De fútbol, ya sabéis que hay patentes, hay ya productos de antivuelco para que no produzcan lesiones. Y lo que tenemos que hacer todos en la sala, aparte de conseguir un gran nivel y meter la pelotita, como dice Vargas Llosa, que es lo más importante del fútbol al final, meter la pelotita, lo que es muy importante es pensar en la salud de las personas que tenemos alrededor. Que no se produzcan lesiones. Que no se produzcan lesiones y que cada vez se juegue mucho más al fútbol. Porque mientras más gente juega al fútbol, mejor nos irá a todos, ¿no? Sobre todo en un problema que tenemos en esta España de obesidad. Esas son, como veis, todas las pruebas en general que se pueden hacer cuando se instala un campo. Ya también Jesús ha explicado antes perfectamente las pruebas en producto, ¿no? Antes de que salga un producto. Pero sobre todo por esto, para que el deportista no se canse y no se produzca algunas lesiones, ¿no? Acordaros, hace un par de meses fue Dembélé, ¿no? El que se lesionó jugando y todo el mundo asustado, ¿no? Diciendo, aquí qué pasa, y hay una revolución. Cuando un jugador de estas categorías se lesiona, todo el mundo empieza ya a preocuparse por ese campo. Situación actual. Pues mirad, la situación actual es muchas veces no elegir el césped adecuado, ¿no? Las empresas también, muchas empresas dicen, no, este campo dura 10, 20 años, etcétera. Luego vais, a lo mejor algunas de ellas han desaparecido, ¿no? Cuando vais a reclamar. Un campo de césped artificial pierde las propiedades a partir del 6º año. Las comienza a perder. Eso no quiere decir que un campo de 10 años pueda estar perfectamente, claro que sí, si se mantiene. Yo el otro día, lo comentaba anoche en la cena,
estaba reunida y estaba con un alcalde, todo orgulloso de su campo de fútbol, ¿no? Me dice, Leonor, hemos hecho un campo, me gasté 800.000 euros en un campo de fútbol. Dice, vente, que lo vamos a ver. 6 años tenía el campo. Y nunca habían hecho mantenimiento. Yo cuando lo vi, me dice, ¿qué hago? Digo, pues tíralo. Se supone que tienes mucho dinero para no haberte preocupado, es como si te compras un Ferrari. Si compras un Ferrari, ya sabes que las ruedas valen tanto, que hay que cambiarlas, que tengo que cambiar el aceite, etcétera, etcétera. Pero lo que no podemos es invertir y luego no tener las cosas en perfectas condiciones. ¿Eh? Porque perdemos toda la fase que se ha hecho anteriormente, la fase de elegir el mejor producto. Por lo tanto, sí que lógicamente todos sabéis, tiene que ver mucho el número de uso. A partir del 6º año, todas las investigaciones, como os digo, demuestran que ya el campo, bueno, va perdiendo poco a poco sus propiedades, y por eso es muy importante evaluar los campos, ¿no? Cuando hablamos de un laboratorio acreditado, los laboratorios acreditados en España hay 2 o 3 en este momento, y luego también hay laboratorios a nivel mundial, que vienen a España, vienen a Portugal, van a África, es decir, que eso lo que te da es una pista, primero, de cómo está todo instalado, y segundo, el ir manteniendo poco a poco, ¿no? Esto, la Federación Española de Fútbol en su momento lo hizo bien, lo que pasa es que no lo continuó. Hace 10 años se sacó una marca de calidad y se quería extrapolar a todos los campos de fútbol de España, ¿no? Lo que pasa es que eso murió, es decir, no, se sacó y luego no se continuó, no se estuvo encima de eso. Pero eso es la clave, lo vuelvo a decir, la clave para que el fútbol todavía se convierta en ese planeta del fútbol que todos queremos. Yo cuando hablo de eso, del fútbol, hablo del planeta fútbol, ¿no? Porque es el gran número de usuarios, ¿no? Entonces, esto, realmente lo que tenemos que hacer es estas acciones, como veis, para que, bueno, la seguridad, la interacción, lo ha explicado Jesús, las incidencias de las lesiones, hacer auditorías, ¿vale? Porque también no sabemos la cantidad de caucho que un campo puede necesitar en cualquier momento, ¿no? Eso, como veis, son todas las pruebas que yo voy a pasar por encima, porque realmente las tenéis en la documentación, lo que es la absorción de impactos. Lo más importante es la absorción de impactos, lo más importante. Que la pelotita ruede un poquito más, un poquito menos, bueno, pues eso va a afectar mucho al juego, ¿no? Al juego, a la visibilidad. Pero donde están las lesiones es en esto, las verdaderas lesiones de un jugador, ¿eh? Por lo tanto, las claves de mantenimiento no se han dicho aquí. Yo insisto otra vez en aquellas personas que sois directores de clubes, que sois entrenadores, esta es la clave del 50%. Si queréis tener un Ferrari, cuidadlo. Y si no tenéis un Ferrari, tenéis un coche más sencillo, también hay que cuidarlo, ¿eh? Limpieza, cosas claves que muchas veces no son de inversión. No tengo que contratar a una empresa o dentro del pliego tiene que ir este mantenimiento para que venga 2 veces al año, que es lo normal, ¿eh? Que una empresa especializada os haga el mantenimiento 2 veces al año. Hay cosas que son de sentido común y no se hacen. Simplemente un cepillado, que el césped vuelva a levantarse, descompactar, bueno, ahí tenéis todo el preventivo. Como os he puesto al principio en las imágenes, la suciedad. Pero ¿cómo se pueden tener las cosas sucias? Eso es imposible. ¿Cómo puedo todavía tener una colilla de cigarro en un campo de fútbol? Si está prohibido fumar, no se puede. O sea, estas cosas tenéis que estar muy... diseñar un plan de acciones, bueno, esto es mantenimiento más complejos, ¿vale? Y las auditorías, ¿qué es lo que me tocaba a mí? Pues hay 2 tipos de auditorías, ya se han visto anteriormente, UNE y FIFA, ¿no? ¿Cuál es mejor? Yo lo tengo clarísimo, la UNE, más sencilla, más barato, cuando hablamos de deporte para todos. Otra cosa es el Real Madrid, Cristiano, otra cosa es el Barça. Sabéis, en España los equipos, solo hay 5 equipos de primera categoría que están bien económicamente, ¿eh? Los demás no, ¿eh? Los demás están en una quiebra técnica constantemente, ¿vale? Entonces, bueno, ellos, lógicamente, pueden tener otro tipo de certificación mucho más compleja, como puede ser FIFA, más cara, por eso me refiero, más cara. Nosotros, el del deporte para todos, que esto es deporte para todos,
Lo que tiene que haber una cosa de sentido común y que nos gastemos lo menos posible, ¿no? En esta información, que vuelvo a decir, tenéis todos, vais a tener todos, os lo van a entregar, explica perfectamente lo que es la auditoría, el por qué, cuándo hacerla, cómo llegar a ella, para que veáis algunos campos, mirar algunos... Si es que esta foto que tenéis ahí, ¿eso es real? A veces vamos a campos que yo los cerraría. Yo, si fuera la alcaldesa o la concejala, yo estaba cerrando muchas cosas porque pueden producirse accidentes y yo no quiero que nadie se rompa el cruzado anterior. Yo no quiero que a nadie le caiga una portería y mate a un niño, no lo quiero. Por lo tanto, como no lo quiero para mí, no lo quiero para nadie. Esto existe, es real, no penséis que es Mozambique, ¿Qué queremos de la calidad? Pues ya veis, césped, esto es lo que queremos todos, ¿no? Ventajas en los niños, las niñas, limpieza, esto es lo que tenemos que tener. Somos un país civilizado y muy avanzado ya, y invirtiendo mucho en el mundo del deporte. Pero, como veis, este es el problema que nos encontramos habitualmente. Hay campos de césped que a los 2 años se están levantando, a los 2 años. Entonces, ¿por qué? Pues mirad, porque se ha elegido mal. Se ha elegido mal el producto, se ha hecho una mala instalación y os aseguro que pasa muy a menudo. Eso además puede costarle la cabeza ya políticamente a una persona, a los políticos, en este momento, y además que entramos ya en un periodo de elecciones. Os recuerdo que las elecciones son el año que viene, y esto le importa mucho a la gente también. Una mala elección. Hay pliegos de prescripciones técnicas muy mal hechos, copiados. El otro día yo estaba en una reunión y me pasan un pliego de prescripciones que ya había salido al mercado con la norma de la Federación de Fútbol que sacamos hace 10 años, que ya no existe, esa está obsoleta. Entonces, señores, señoras, las personas que hacen estas cosas, que pretenden, hay que saberlo. Y simplemente, todos no podemos hacer de todo. Yo otro día estaba con un arquitecto de una diputación y me decía, Leonor, es que hoy estoy haciendo un campo de fútbol, pero que mañana estoy haciendo un cementerio. Entonces él no puede saber todo, lógicamente, como ha explicado Jesús antes. Lo último, no sé, pues, se pregunta, para eso se hacen estas jornadas. Es muy importante la formación, porque en el mundo del derecho no pasa esto, pero en el mundo del deporte esto cambia tan rápido. Lo que estamos hablando, alguien seguro que en China ya se le está ocurriendo otro producto. Por eso los que estamos en el mundo del deporte tenemos que estar muy al día, estar formándonos en la jornada. Pues tenemos CEN y FIFA, ya lo he explicado también anteriormente, lo que es la CEN, pues todos los países, como veis, 33 países europeos, las normas UNE, que están en casi todos los productos y elementos del deporte. La FIFA, efectivamente, desde este año, ¿no? Ha cambiado, el 1 y 2 estrellas, ahora es más Quality y Quality Pro, pero sigue siendo para mí mucho más potente la UNE, mucho más potente porque cambia muchísimo, tiene algunas de las pruebas son mucho más puntos. Pero bueno, al final lo que importa, ahí tenéis los tipos de ensayos, cuando Jesús ha empezado a hablar de absorción de impactos, rodadura de balón, pues, absorción, ¿no? Que es, como digo, el gran problema. Esto se hace, estamos hablando de fútbol, pero esto se hace en pádel. La Federación Española de Pádel tiene ya su normativa, para que la gente no se lesione, se hace en rugby, en hockey, en todo lo que sea césped artificial, ¿no? Rugby, ahora rugby, y lo veréis, si alguno, vuestro campo, o tenéis alguno cercano también es de rugby, va a sacar una normativa de obligado cumplimiento. Y yo el otro día en la Federación de Fútbol le decía, vale, vais a tener que cerrar todos los campos, porque muchos han pasado años, no se han mantenido, y ahora cuando llegue el sello de World Rugby, que eso es lo que piden, pues no. ¿Qué pasa? ¿Prohíbes la competición? ¿O haces un nuevo plan de reconversión y mantenimiento? Gradualmente. Eso va a llegar, lo vais a ver en breve. En fútbol, puede que llegue, que en algún momento alguien diga, o se juega en campos que estén bien, o aquí no se juega. Puede que sí, claro que sí. Que algún de los poderes públicos diga, aquí vamos a pasar ya por protocolos de seguridad, tanto de campo como todo lo que interviene en un campo de fútbol.
Ahí tienen no voy a insistiros en las normas, ahí están todas, hay el tipo de ensayos, ¿vale? Mirad, esos son algunos de los que hacemos nosotros. Esto debe ser no, esto es La Coruña, ¿no? Pues vamos con los equipos, los sacamos, bastante complejo, muchos ordenadores, los equipos hay que calibrarlos, se estropean de vez en cuando, bueno, pues todo, vamos allí, triple atleta, lo sacamos, hacemos las pruebas y vemos si realmente esos campos que os han instalado están bien. Como vuelvo a decir, vamos una vez, el problema es cuando ya empieza a pasar el tiempo, ¿no? Ahí tenéis más especificado también lo que habéis visto anteriormente con Jesús, prueba por prueba. Ya os digo, esto es un poco demasiado técnico, ¿no? Prueba por prueba, porque bueno, pues estos equipos tienen un protocolo de actuación, ¿no? Y sobre todo, en este momento hay dos equipos que son los que se diferencian, que es el atleta artificial y triple atleta, que es lo que se diferencia en las normas FIFA y la norma UNE, el utilizar un equipo en otro. Nosotros hace poquito, con un laboratorio muy importante, se llama LaboSport, hemos sacado un artículo que hemos estudiado 150 pistas de atletismo, y hemos validado el triple atleta y el atleta artificial, porque muchas veces se hacen pruebas, pero no se validan, ¿no? Entonces, como os digo, yo como profesora de universidad, que es mi trabajo del cual vivo, tenemos que publicar para que otros países o otras personas vean que pues, esto es lo que se tiene que hacer, o que ese equipo es bueno, ¿no? Entonces, para eso se necesitan muchos datos, como os he dicho, coger a muchos jugadores, ¿no? Les ponemos los GPS, les ponemos no sé qué, para ver si realmente todo lo que venimos a deciros aquí es verdad y es lo bueno, ¿no? Ahí tenéis toda la documentación, como os digo, no voy a entrar en más para que dejar más tiempo. Sí que tenéis la diferencia, como veis, entre FIFA, UNE, todo del tema de construcción del equipo, el desarrollo de los equipos. Los requerimientos de calidad son muy parecidos al final, ¿eh? Hay diferencias en más puntos, menos puntos, en más zonas. Bueno, al final, como veis, el mantenimiento, ya voy terminando las acciones, puede llegar a aumentar casi 8 años la vida de un campo, no 5 como se dice, casi 8 años, ¿eh? Se puede duplicar. Por eso gastaros el dinero en mantener las cosas, gastaros el dinero. Que mantener un campo de césped artificial al año puede ser 10.000 euros, por deciros un ejemplo, ¿vale? Luego ya con Publio, que está aquí, empezar a hablar bueno, pues, de los otros gastos que van aumentando, sobre todo del agua, del riego, pero lo que es el mantenimiento. Hay que hacer propuestas anuales de actuación, como os he dicho, de los campos. Nosotros, por ejemplo, fijaros cómo está el tema. Nosotros ya estamos pensando en robotizar todo. Todo lo que yo os estoy hablando, que yo, claro, digo, el mantenimiento. Cuando hay campos que todavía no se pasa un cepillo, cuando hay campos que está roto y nadie lo arregla, cuando hay campos que están sucios, nosotros ya estamos pensando en que eso se haga todo robotizado, para que se tarde menos tiempo, para que esté más seguro, para que cuando vayáis a jugar al campo esté todo perfecto. Como veis esta imagen, cuidado, a ver si nos van a quitar el sitio, estos muñecos, no lo van a quitar. El fútbol es imposible que le quiten los robots del sitio, es imposible. Pero bueno, ya veis, hay robots que juegan al fútbol y hay competiciones ya en Japón. De césped natural, como van a hablar después, bueno, pues es muy parecido, muchas de las pruebas que hablamos, ahí tenéis algunas cosas. Y la formación. La formación es clave, por eso es muy importante que, por ejemplo, lo que han hecho hoy en la federación, que estéis al día. Es imposible saber de todo en esta vida, pero para eso está consultorías, asesorías, hay información en internet muchísima, yo en la página web, como vais a tener esta información, tenéis libros en PDF de mantenimiento de campos, tenéis artículos para saber pues, qué pasa, el tiempo, la durabilidad, todo eso lo tenéis en internet, si está todo. Yo cuando dice alguien, toma este informe, no, que me lo copian, pero si está todo en internet, ¿qué te van a copiar? Si esto ya está todo. Por lo tanto, tenéis mi correo electrónico, yo contesto al correo electrónico.
Si no lo sé, lo pregunto, alguno de las personas que me colaboran conmigo, mi Twitter, mi página web, tenéis tanto la página web del Grupo IGOI como de la spin-off, con toda la información nuestra, y en esa ponencia vais a ver las cosas más concretas, generales, pero para concluir, creo que estamos en un momento complicado, en un momento que cada vez va a haber menos inversión. Va a haber menos inversión porque, bueno, son épocas, ¿no? Ahora yo creo que estos años se vuelve a renovar, ¿no? A invertir otra vez en campos, pero es muy importante que nosotros los cuidemos, ese mantenimiento. Y el mantenimiento o esas auditorías que deberíamos hacer para ver el tiempo que le queda, por ejemplo, para saber qué campos tengo que cambiar en breve. Pues no lo puedo saber, lo tengo que saber si voy a alguna auditoría y veo, inspecciono bien y decir, pues estos son los primeros, esto es lo siguiente, esto es lo siguiente. Y el producto es muy importante, pero no puedo comprar un Ferrari, vuelvo a decirlo, si luego no le echo el aceite o cambio las ruedas. O cuando voy a cambiar en las ruedas, le pongo las más baratijas que haya en el mercado, porque entonces lo destrozo. Y no podré correr como yo quiero correr, ¿vale? Pues luego creo que pasamos al turno de preguntas, ¿no? Real Federación Galega de Fútbol. Todos unidos polo fútbol galego.